Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La Revolución del Placer. ¿Cómo estás, Fabs? Estoy, Iracema, ¿tú cómo estás? Pues yo también estoy ya como que esta cuarentena ha arrasado, ¿no? Con muchas cosas. Como que Sí, de repente triste, contenta, otras veces ansiosa, otras veces ya una no sabe cómo, pero ahí estamos. sí, yo ya no entiendo nada, ya, por eso ya digo nada más estoy, ya no quiero ponerle ningún apellido y ninguna emoción, mientras, no sé, sigo navegando y flotando todos los días, sacando adelante día a día, así que tenemos este espacio por lo menos para poder lidiar un poquito con todas esas cosas que se están moviendo. Ay, empecé muy fatalista, ¿no? No, pero así es como está el mundo. No, no es cierto. También tengo que confesar que estoy un poco premenstrual, entonces es posible que escuchen así toda esa parte mía de que se me está... Así, ayer de plano ya lo que hice fue meterme a la cama. A como a las 2 de la tarde dije, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, no entiendo qué me está pasando, no tengo claridad mental, me siento como en una neblina. No me voy a esforzar de más para tratar de entender qué está pasando, solo voy a sentirlo. Terminé de comer y dije, me voy a meter a la cama. Y literal, con todo el solazo que hacía y el calor, me tapé con mis cobijitas y no hice absolutamente nada. Ah, ya sé, es que aparte como que ayer lunes sí daban esas ganas, porque yo sentí lo mismo. O sea, de hecho publiqué una historia en mi Instagram de mi perrita despertando a las 4 de la tarde, pero la realidad es que yo era la que estaba acostada a las 4 de la tarde. Ella ya estaba Pero sí, te despierta, entiendo perfecto. tú eras la que te estabas despertando y la estabas viendo Sí, ahí. ya así de, almendra. Sí, ya el no saber qué, o sea, qué día es, de pronto me cayó el 20 que ya se está acabando mayo, ya sé que ya estamos en las últimas y que hay que aguantar y demás, pero creo que sí, em, creo que se han movido muchas cosas emocionalmente que va a tomar un tiempo. Fíjate que algo, creo que ya te había dicho, pero sobre todo lo he hablado con mis amigas psicólogas y hace unos días, el 20 de mayo fue el día de la psicóloga y Ay, sí, felicidades a todas aquellas psicólogas que nos escuchan. Felicidades, ay, Fabs. gracias. Sí, de hecho, Por cierto. sí es cierto, nos escuchan muchas psicólogas. Pero bueno, hablando de las psicólogas, me caía el 20, bueno, decía yo que muchas de las personas, de las mujeres que nos escuchan son psicólogas. Otro brevario cultural sobre el Día de la Psicóloga es que siempre me cuestiono cómo siempre saludan, hoy es el Día del Psicólogo, cuando somos muchísimas más mujeres que somos psicólogas. Y le siguen diciendo el Día del Psicólogo. Eso me sigue haciendo muchísimo ruido. Es el Día de la Psicóloga. Y justamente había estado hablando he comentado con mis amigas psicólogas, como esta onda de que me cae el 20 que en una situación como en la que estamos ahorita, una de las profesiones que va a tomar muchísima más relevancia va a ser la psicología, sobre todo los terapeutas, las terapeutas, y pues nos va a tocar estar como, ¿cómo se le dice? Pues en el frente de batalla durante mucho Sí, tiempo, totalmente. ajá, durante mucho tiempo después. Ajá. No, totalmente. O sea, yo siento, esta situación, o sea, sí viene a cambiar totalmente la forma de pensar, de cómo interactuar, de cómo nos comportamos de aquí a, pues, para largo, ¿no? O sea, ya siento que es un antes y un después y justo las psicólogas y los psicólogos van a ayudarnos mucho a esta nueva reconfiguración. Exacto, yo me acuerdo que en algún momento, pues sí, muchas cosas que hablamos como entre psicólogas es que entendemos que antes de pre-COVID, que la psicología o la terapia no es como una necesidad básica, que sobre todo para muchas Ujú. personas es un lujo, que nosotras como psicólogas entendemos que es una necesidad básica y que es súper importante, pero que para la gente por lo regular, de los primeros gastos que cortan cuando hay una crisis económica, es como su terapia o su acompañamiento o algo así, ¿no? Sin embargo, ahorita con la llegada de esta situación, me doy cuenta que
el encierro, la convivencia, el temor, incluso el contacto tan cercano, y esto me lo decía una amiga psicóloga, el contacto tan cercano que tenemos con la muerte, de pensarla, de ser la realidad, de estar pensando, de estar teniendo a muchos familiares o gente cercana o hasta el vecino, la vecina, sabiendo que fallecen, eso nos pone en una situación de pronto hacernos como tomar como entender la realidad o el peso que tiene la muerte. Y todo eso tiene estragos a largo plazo. Después de esta pandemia, después del encierro que hemos pasado, todas estas emociones que estamos viviendo apenas están cocinando. Viene todo un proceso de empezar a desarmarlas, de empezar a entenderlas, de empezar Ujú, a ponerlas en su lugar. Y creo que eso es lo que a mí me ha estado sí. pasando este periodo, como diciendo, ya, o sea, ya sentí todo lo que hay que sentir. O sabes también qué ha pasado, como que hay ciertas emociones o cosas que tú pensabas, o por ejemplo en mi caso, que yo ya pensaba que ya estaban como súper resueltas y, ¿sabes? Así de, y como que en este encierro y en esta introspección han resurgido Ay, ya sé. como, como ciertos miedos o ciertas como inseguridades, eh, que como te digo, o sea, como que de repente estás en el día a día y tú ya sí, 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 soy súper adulta, ya lo superé muchísimo y de repente, ¿cuál? O sea, ves que pues todavía hay ciertas heridas que todavía te siguen lastimando. Exacto, y es por eso que yo siempre explico como en estos procesos de autoconciencia, de amor a una misma, que estos procesos son procesos en espiral, no son procesos lineales, no es algo que inicia y se acaba, ya lo trabajé, ya lo solucioné, ya fui a terapia, ya lo confronté, ya pasó, sino que en muchos otros momentos de nuestra vida nos vamos a encontrar en esa misma situación, pero la vamos a estar viendo desde otro lugar y luego la espiral va a continuar, vamos a continuar girando con esta espiral y vamos a volver a esa situación y ahora la vamos a ver con otros ojos o la vamos a ver en otro momento de nuestras vidas. Y eso también Ujú, es como, a mí particularmente no me ha pasado el decir, ay, esto no lo tenía trabajado, lo tengo que trabajar, pero sí me ha pasado estar pensando cosas que había evitado estar pensando. Entonces ahorita como que justo, ajá. ¿no? La idea, por ejemplo, me mueve mucho la idea de la vejez, la idea de la maternidad, la idea de la pareja, como que todas estas... De la misma muerte, ¿no? También, o Ajá, sea, como de, pues, como que tener tan enfrente a una amenaza, no nada más para ti, sino para los, pues, a los tuyos, exacto. como de saber que la vida es súper frágil y todos somos muy vulnerables, incluso como los trabajos, Exacto. estos corporativos que son súper, entre comillas, muy fuertes, indestructibles, ¿sabes? Como que las economías, como que todo es como muy muy vulnerable. Exacto, y creo que está padre lo que dices, ¿no? Como es conectar con nuestra vulnerabilidad. No nada más es como, o sea, sí, podemos ir como desmenuzando todas estas emociones que se van despertando, pero este proceso de hacernos conscientes y de conectar con esas emociones es justo el reconocernos como seres vulnerables. Y creo que hay muchas personas que Ajá, creen que la vulnerabilidad, porque eso nos han hecho pensar, que la vulnerabilidad es igual a debilidad, que la vulnerabilidad es sí, igual a la pérdida de poder, por lo tanto alguien más va a ejercer poder sobre ti, ¿no? Y yo creo que la vulnerabilidad es algo, es incluso una forma de poder, es una dimensión de tu fuerza, ¿no? Qué tan capaz eres de reconocer tu vulnerabilidad y de abrazarte a tu vulnerabilidad? eh, Permite, o lo voy a hablar en primera persona, ¿no? Cuando yo me reconozco como un ser vulnerable, eso me fortalece, porque entonces me conozco, me reconozco y sé que cuáles son las herramientas que tengo en esta vida para sostenerme. No sé si me explique. sí, 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 sí. O sea, yo creo que también un poco como la vulnerabilidad, al menos como yo la pienso, y un poco lo que tú dices es, además de reconocer las herramientas, es como darme esta oportunidad de sentir y de abrirme a mis emociones, ¿no? Que era un poquito el punto que queríamos platicar de, cómo
cómo podemos manejar nuestras emociones y cómo podemos vivirlas y sentirlas plenamente sin dejarnos llevar por el miedo a sentirlas. No sé si lo estoy explicando Sí, bien. claro, o sea, es como, o sea, creo que una de esas cosas que rechazamos tanto de conectar con la vulnerabilidad es el miedo a lo desconocido, el miedo a explorar esas emociones, a darnos un clavado dentro de nosotros mismos y decir, ¿qué es todo eso que se va a mover, no? Como empezar a abrirnos a esas emociones, a permitirnos sentirlas, porque no sabemos cómo manejarlas, ¿no? O sea, lo que te decía yo de ahorita del bajón que me dio estos días, porque a nivel racional, o sea, por ejemplo, hay algo que a la investigación Ujú, se le conoce como la regulación de las emociones. En el discurso más cotidiano le decimos gestionar emociones, pero esta regulación de las emociones tiene que ver con identificar no solamente lo que sientes, sino también lo que piensas y lo que haces. Poder separarlo un poquito, claro. porque tu emoción no es todo lo que tú haces. Tu emoción no es lo que tú piensas. Y es necesario que separemos esto, qué es lo que estoy pensando, cuáles son mis ideas, cuáles son mis creencias, qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy haciendo, porque a veces la tensión viene de la incompatibilidad o la incongruencia entre estas tres dimensiones. Para poder regular mis emociones, necesito identificar qué pienso, qué siento, qué hago. Entonces, todo esto era como para Ujú. explicar que este bajón que tuve, como que de pronto, digamos que dividiéndolo así, y ahorita ya me lo va a agarrar como terapia porque no lo pensé así ayer, este, como que yo sentía algo y no le podía poner nombre en ese momento. Solo incluso mi cuerpo lo sentía sumamente cansado, mi mente la sentía sumamente nublada, no quería hablar con nadie, no quería ver nada. Todo lo que pasaba, así como cosas de trabajo, era así de, no quiero, ahorita no puedo. Pero yo no te podía decir en ese momento, me siento bien, me siento mal, Ujú, me siento triste, me siento enojada, me siento... Y tenía tan nublada la mente que no solo sabía que tenía pensamientos de hater, odiaba todo, todo estaba terrible, todo era horrible, ¿no? Entonces mi único, o sea, fue como, ¿y qué estoy haciendo? Estoy tratando de sentarme a escribir, estoy tratando de contestar un correo, estoy tratando de seguir existiendo cuando me siento, cuando no me estoy sintiendo, solo sé que estoy sintiendo algo súper extraño. Por eso opté por poner en pausa las cosas e irme a acostar. De ahí vinieron obviamente emociones que tenían que ver con la culpa, con todas esas cosas, ¿no? De claro. no, debería estar haciendo cosas, es el lunes, son las 3 de la tarde, ¿cómo es posible? Pero esta, este irme a acostar y decir, a ver, en este momento no lo tienes que solucionar. En este momento no tienes que entender qué estás sintiendo, solo siente lo que sea que estés queriendo, lo que estés sintiendo. Y si lo único, por ejemplo, en mi cuerpo me exigía, no puedo estar sentado, necesito estar en horizontal. Entonces, era lo único que tenía yo la fuerza para hacer, fui y me puse en horizontal y dije, el tiempo que tenga que durar. Y si dura días, pues que dure días porque tengo ciertos privilegios que me permiten poner en pausa lo que estoy haciendo, porque no me tengo que levantar a una Ujú, junta, porque no me tengo que levantar a cuidar a mis hijos, cosas así. Entonces me enfoqué en sentir lo que tenía que sentir. Y ya, cuando pasó la emoción, me pude como a las 9 de la noche, como que ya estaba mentalmente un poquito más fresca y ya no sentía esta nube en mi cabeza. Y eso no quiere decir que se quitaron mis pensamientos fatalistas, pero me claro. permití sentir la emoción. No tenía en ese momento que solucionarla, no tenía en ese momento que ponerle un nombre. Solo abrirme a decir, pues sí, soy un ser humano, soy vulnerable y a veces estoy arriba y a veces estoy abajo, hoy te toca estar abajo, órale, toca fondo, no hay problema, ¿no? ¿Tiene sentido? Pero dices algo bien. Sí, 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 totalmente. Me llamó la atención varias cosas que dijiste. Por ejemplo, esta parte donde te permitiste sentir la emoción y eventualmente esta se disipó o pasó, Ujú. ¿no? Entonces, igual y creo que vale la pena, em, que vale la pena platicar cuál sería la diferencia entre una emoción y un sentimiento, ¿no? Por ejemplo, porque para mí, con lo que tú estás diciendo, pues las emociones son como mucho más, más espontáneas, o sea, literalmente nacen y se van y se difuminan.
y tal vez los sentimientos ya son estas cosas como mucho más duraderas. También algo que se me hizo interesante es que tú dices, no sabía qué sentía, ¿no? Te sentías incómoda, sentías que algo estaba mal, no necesariamente sabías qué sentías. Entonces también creo que está bueno, como independientemente de eso, pues justo empezar a etiquetar estas emociones, ¿no? Y etiquetar las emociones, pues es saber cuáles son, desde las más básicas hasta otro tipo de emociones que nos permita decir, ah, bueno, esta confusión se siente a, pues tal vez a frustración, o este sentimiento tal vez sí se siente apatía, ¿no? Pero ya como que empezar a etiquetarlas también nos puede ayudar, como tú dices, a esto que lo ligas con lo que pienses y lo que haces, como ya darle como una forma de por qué está esa emoción y qué es lo que te está tratando de decir. No sé Claro. si tiene sentido. No, sí, totalmente, porque justo por eso el tema de la regulación de las emociones hace el énfasis en el hacer esta diferenciación entre emoción, pensamiento y conducta, porque a veces, por ejemplo, ahorita que decías eso, y ahorita explicamos un poquito más de lo que tú dices, pero ¿cuántas veces no ha pasado? Puede Sí. ser tú o una persona, te sientes enojada, pero no lo demuestras. Estás enojada, pero te tarda mucho tiempo Ajá. para decir, para darte cuenta que estás enojada. O sea, a mí, fíjate que no me pasaba, no, ahorita que lo pienso, tiene rato que no me pasa, pero antes me pasaba que yo tenía una semana en que estaba rara, 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 rara. Sobre todo lo notaba mi pareja, por ejemplo. Terminaba la semana y era cuando me daba cuenta, esto es lo que traía, es que estaba ansiosa, es que estaba preocupada por el trabajo, es que estaba, pero era como, ¿cómo es posible que una semana no supiste qué tenías? No supiste que estabas triste, no supiste que estabas enojada. En el caso como de estas diferencias de género, por ejemplo, es súper común que los hombres como es Sí. el enojo es la única Sí. emoción en la que han sido socializados porque no pueden llorar, no pueden ser Sí. cariñosos, tiernos, no pueden ser tan como sumamente tan expresivos en torno a la felicidad, tiene que ser más como una onda de violencia, de agresión, de Sí. enojo. Es muy común que los hombres estén irritables, que estén enojados, que te griten, y es como de, a ver, espérame, o sea, detrás de eso hay tristeza, hay mucha tristeza que no puedes sacar. Ujú, O el ejemplo que siempre pongo en el ujú. caso de la socialización. O ansiedad o Ajá, no sé. ándale, no solamente tristeza, ansiedad, estrés, ajá, que no es necesariamente enojo. Y en el caso de la socialización para las mujeres es el llanto y la tristeza para todo. Entonces, estás feliz, lloras. Estás enojada, lloras. Estás contenta, ya dije feliz, lloras. Estás, triste, lloras. Estás nerviosa, lloras. Y de repente estás enojadísima y ya estás llorando y estás enojada, así de, no, es que yo no quiero estar llorando, pero como estoy llorando piensas que estoy mal. Y entonces, por eso es tan importante separar las cosas, porque a veces no nos damos cuenta que estamos sintiendo algo porque lo enmascaramos en lo que deberíamos de estar sintiendo, en lo que deberíamos de estar haciendo Ujú, y no nos permitimos sentir la emoción que está en ese momento. Entonces, para eso es importante también como dividir qué es un pensamiento, ¿no? Y entender que nuestros pensamientos están plagados de ideas, de creencias, de normas, de experiencias, de recuerdos, que se tejen para construir ese pensamiento. Y es necesario que aprendamos a diferenciar qué estoy pensando. Pues estoy pensando, vete a la fregada. ¿Qué estoy sintiendo? Pues estoy sintiendo que me siento ujú. triste porque no me abrazas. Y entonces mi pensamiento se va a verte a la fregada porque no tengo la historia, la experiencia, las herramientas para pedir un abrazo. ¿Sí me explico como Claro. separar estas cosas? Porque justamente lo que tú decías de la emoción y los sentimientos, porque las emociones son reacciones que tienen que ver mucho con nuestro cuerpo, con nuestra biología, tiene que ver con aspectos hormonales, Ujú, tiene que ver con aspectos de cómo se despierta o cuáles son fisiológicamente lo que produce nuestro cerebro, que tiene que ver, no sé, con neurotransmisores
claro. neurotransmisores. Por eso hay muchas personas que en las neurodivergencias les hacen falta serotonina, entonces tienen que tomar ciertos medicamentos, Dopamina, dopamina, sí. para mantener Ujú, las emociones un poquito más reguladas. Las emociones tienen que ver con todas estas ujú, respuestas fisiológicas que no es que no, o sea, que pueden estar estimuladas por el exterior, pero que surgen a partir de una estimulación, de una activación fisiológica. Por ejemplo, hay ciertas emociones que se parecen mucho. El amor, por ejemplo, con el miedo. Tu cuerpo se excita, es decir, se acelera el pulso, la irrigación sanguínea, el estado de alerta, sí, entonces estás como en este rush de adrenalina, de atención, de sentirte vivo, ¿no? Y mucho tiene que ver, creo que ya lo había explicado yo en otro episodio, también con lo que le atribuimos a la emoción. Es decir, yo tengo una reacción fisiológica de una emoción, pero con el contexto le atribuyo la emoción, es decir, se activa mi cuerpo, estoy cayendo en caída libre en un bungee, es miedo, pero esto se activa mi cuerpo y estoy mirando a los ojos a mi pareja, es amor, porque el contexto me está ujú, diciendo que así debe de ser. Y los sentimientos, por eso las emociones son más como reactivas, su respuesta es más como espontánea y dura menos tiempo. Los sentimientos, justo como tú decías, suelen quedarse un rato más, sé que pues suelen ser un poquito más largos. Y esto es porque es la emoción junto con el pensamiento. Se juntan estos dos, ya. entonces ahora yo le empiezo a dar sentidos, le empiezo a dar significados y se pueden quedar un ratito con nosotros. Es en este proceso de estar quizá rumiando las ideas y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Claro, porque tiene el factor cognitivo, ¿no? Como el Exacto, factor de los pensamientos. exacto, Ujú. tiene ese factor adicional. Entonces, cuando los unimos, pues tenemos más la posibilidad de estarlo visitando recurrentemente que cuando estamos en esta reacción emocional momentánea. No hice, no sé, el otro día estaba yo a la 1 de la mañana en mi departamento y de pronto vi que entró uno de esos bichos de la calle. No, o sea, el grito, de cualquiera pudo haber pensado que me habían asesinado. Entonces mi pareja sale corriendo, ¿qué te está pasando? Entonces yo lloré, yo grité, yo corrí y ahí estuvo la emoción. Me tardé como 3 horas en dormirme porque estaba pensando Ya, constantemente, porque es fobia, entonces yo ya veía como un ejército de esos bichos iban a venir por mí y me iban a atacar todos y entonces es que ¿por qué? Y entonces me empecé a sentir mal conmigo misma porque ¿por qué grité así? Los vecinos, ¿qué van a pensar? Se van a asustar, mi pareja, pobrecito, porque él normalmente no le tiene miedo a estos bichos, pero yo ya le estoy infundando el miedo. Y se convirtió en un tema, así en un pedo para mí. Y eso no me dejó dormir hasta las 3 de la mañana. Entonces, hay, como para explicar un poquito la diferencia entre la emoción, el sentimiento y la importancia de identificar cuál es mi pensamiento, porque tenemos que entender que esos pensamientos que tenemos suelen estar colonizados o suelen estar modelados por la cultura. claro. No, y me hace mucho sentido lo que tú dices, o sea, como qué tanto de estas ideas, o sea, al final los pensamientos generan emociones, ¿no? O sea, las emociones pueden venir, como tú dices, de factores externos como algún bicho o algo que nacen repentinamente y te da un miedo tremendo, pero también hay cosas como intangibles, como tus propios pensamientos o las mismas noticias que ves en la televisión o estas ideas que tienes o que oyes, que también te pueden generar, pues, una gama de emociones tanto placenteras como no placenteras, que aquí es algo que también me gustaría platicar un poquito. O sea, si ya entendemos que estas emociones también vienen mucho de un factor biológico, creo que están ahí para ayudarnos, ¿no? Para ayudarnos a vivir y a superar ciertos momentos, así al menos nos los dice nuestro cuerpo. Sin embargo, también es muy común que, como tú bien lo mencionas, hay emociones que son mal vistas, entre comillas, o bueno, no entre comillas, pero mal vistas por la sociedad y son inaceptables de sentirlas. Ujú. Y si bien es algo como las emociones son algo muy natural y es algo que nos ayuda, esto que nos hace evitar
ciertas emociones como el enojo, como la tristeza y que son catalogadas como negativas también es algo que a nosotros nos puede, pues primero hacer como nublar, ¿cómo se diría? Como adormecernos y no sentir no sentirnos a nosotros mismos, lo que nos impide conectar con nosotros mismos y conocernos a nosotros mejor. Y por el otro lado, pues es como algo que es incluso dañino para la salud, ¿no? Claro, y sobre todo pensaba con lo que decías como en torno al placer, porque creo que también es esta cuestión que decías, ¿no? De las emociones, pues si es algo biológico, pues está ahí por algo, ¿no? Y a lo Exacto, largo de la evolución se han quedado ahí porque nos sirven. Y claro, evolutivamente exacto. todas las emociones tienen una explicación, ¿no? Pero sobre todo entender, y también lo pensaba como sobre todo en las experiencias que comparto con la gente, cuando decimos, bueno, pues siéntelo, ¿no? Siente, eso es algo que tenemos mucho como la gente, los que estamos en psicología, como solo te dicen, siéntelo, y es así como de, ah, ¿cómo lo siento? O yo que me especializo en lo del placer, cuando les digo el placer que hay en permitirte sentir esas emociones, y luego la gente lo confunde Ujú, un poquito con el hecho de decir, ah, sí, es que se siente bien rico llorar. No, a ver, espera, no es lo mismo decir, ay, qué rico lloré con esta película, con esta canción, que cuando realmente traes una tristeza profunda, una tristeza que te ujú, está ujú, calando, ¿no? Que te está calando las entrañas, que te está ujú, calando el pecho. Todo esto que dices, estas emociones que han sido como eh, estigmatizadas socialmente, como el ujú. miedo, como la tristeza, si nos vamos a emociones un poco más secundarias, la culpa, la vergüenza, El enojo el también, enojo, todo esto como de, lo que tú decías de las mujeres, ¿no? ujú, Ujú. no te enojes. Cuando mucho me Sí, pasa, por ejemplo, y esto es una recomendación que siempre hago, ¿no? En los talleres que doy, sobre todo en los círculos, pues como hablas de cosas muy íntimas, muy de tu experiencia, siempre alguien termina llorando, ¿no? Entonces, es increíble la reacción inmediata de agarrar un Kleenex y entregárselo a la otra persona para que se limpie las lágrimas, ¿no? Yo jamás doy la instrucción de ajá, inicio, pero siempre es algo que les ayuda a reflexionar. A ver, pues deja que llore. El entregarle un Kleenex sí, a alguien inmediatamente cuando empieza a llorar es como una forma de decir, no llores. Este mensaje que nos dice, no, no te enojes, no llores, no te sientas mal, no pasa nada. No, sí está pasando. Y si nos ubicamos ahorita en lo que estamos viviendo, hay una pandemia. Y hay gente que no cree, y hay gente que sí cree, y hay gente que se cuida mucho, y hay gente que no se cuida tanto. Independientemente de eso, es un momento de mucha tensión. No es que no esté pasando nada, y no ujú, tendría por qué tu vida y tus ujú, emociones seguir normal, y no tendrías por qué no enojarte. Son emociones que las han catalogado como emociones negativas, cuando no hay emociones negativas y positivas. Y si no nos claro, permitimos sentir esa emoción, cualquiera que sea, así sea felicidad, así sea una alegría tremenda, si no nos permitimos vivir esa alegría, es una emoción negativa. Si le tuviéramos que poner un apellido de negativo o positivo. El no permitirme sentir lo que sea que estoy sintiendo, eso es negativo porque eso me aleja de mí. Y por eso es tan ujú, importante cuando construimos al placer como el centro de nuestra existencia, como esa base del quién soy yo, eh, de pronto empiezas a entender, una vez más lo hablo en primera persona, de pronto me di cuenta que sentirme triste es sentirme. Y cuando yo me estoy sintiendo, cuando estoy presente en mí, en mi vida, en mis emociones, me estoy viviendo con placer. Eso no quiere decir que se sienta rico. Una vez más, como lo hemos claro, explicado tantas veces en los episodios, el placer no es nada más de que se sienta rico. El placer tiene que ver con permitirte ser, con sentirte. Entonces, a veces, si me ha pasado, ¿no? Con personas que, ¿y cómo te sientes feliz? Ok, entonces, de tarea, te vas a ir a ser feliz. ¿Qué hace una persona feliz? ¿Qué hace? ¿Qué? No, no, pues no sé, no se me ocurre. ¿Qué es lo primero? No, pues brincar. ¿Qué hace un niño? A ver, cuando está feliz, pues brinca en la cama. Pues te vas y brincas en la cama, así tengas 50 años. ¿Y qué hace una persona feliz? Grita, se ríe, abraza, llora, lo que para ti haya sido tu ejemplo en casa, en la calle, en la vida, en las películas, lo que sea, que para ti signifique ser feliz, actúas como una persona feliz. ¿Cuántas veces no te has tragado tu emoción
para no incomodar o para no ser demasiado, para no demostrar. Claro. Y es que era lo que estaba pensando, o sea, cómo incluso en estas emociones que son, y volvemos a lo mismo, entre comillas, positivas, catalogadas así, también como que las vivimos o las experimentamos a medias para no incomodar, ¿no? O sea, como que siempre es como ser muy cauto, ¿no? No te enojes tanto, no seas tan feliz o no seas tan expresiva. Y el sentir las emociones y dejar de sentir las emociones, o sea, se oye bien bonito, ¿no? Estar conectada Ujú, conmigo, conocerme más. La realidad es que cuando no lo has hecho mucho tiempo, la realidad es que es incómodo, ¿no? ujú. Y da miedo, y es aterrorizante pensar en que me voy a dejar sentir el enojo, o que me voy a dejar sentir la tristeza, o que me voy a dejar sentir plenamente la alegría, porque volvemos a lo mismo que hemos platicado en estos podcasts, ¿no? Porque no vaya a ser que vaya a ser demasiado, ¿no? Que me vaya a volver adicta. Ujú. Aunque me Y vaya a entonces perder. creo que exacto, y como que también es eso, o sea, como que sí es incómodo, pero también creo que dejarte sentir es la única forma de vivir realmente, Ujú, de estar y disfrutar esta vida, y disfrutar no me refiero a que se sienta bonito, sino es sentirte vivo o viva. exacto. Exacto, cuando hablo justamente del placer de permitirte sentir, o reflexiona sobre lo complejo que debe de ser encontrar el placer verdaderamente cuando estás sufriendo, cuando te está doliendo profundamente. Ujú, No se trata de que en ese momento digas, ay, qué rico, pero mira, me va a hacer mucho bien porque a futuro, no. Imagínate que acabas de perder a alguien que amas y que en tu vida vas a volver a ver, que te diagnostican con una enfermedad que va ujú, a ujú, cambiar por ujú. completo tu vida. En ese momento no me vengas a decir todo pasa por algo, no me Ajá, vengas a decir todo tiene un sentido y esto te va a hacer más fuerte, vete a la exacto. chingada. Y no se trata de, ay, qué hermoso, me estoy permitiendo sentirme, es maravilloso porque estoy conectada Ujú, conmigo, el universo, soy súper zen. No, es justamente eso, cuando te estás sintiendo de la chingada, permitirte sentirte así. Y ahí es cuando de pronto se convierte en algo ujú. sumamente amenazante. Porque, y me lo han compartido algunas personas, ¿no? Que les digo, pues llora, pues permítete caer. Y me dicen, no, es que ¿y si no me levanto? O sea, es tan profundo lo que siento que si me dejo caer, no voy a regresar de aquí. Y Sí, eso es algo que tiene mucho que ver como con el permitirnos no solo sentir nuestras emociones, sino conocerlas. Porque entonces, ujú, conocerlas, por ejemplo, lo que ujú. estamos haciendo ahorita a nivel teórico, qué son, qué es la regulación de emociones, qué es una emoción, eso nos hace entender que son estados, que van a estar en un tiempo y en ese momento en el que está Claro. presente la emoción, va a estar todo nublado, que es lo que siempre les digo, atraviesa la emoción. Porque si entiendes que la emoción es pasajera, es temporal, es algo que puedes atravesar, que va a llegar un momento en que se va a acabar y vas a estar del otro lado. Sí, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es como permitirte sentir esa humanidad, ¿no? Porque al final, pues nadie es perfecto y todo el mundo está pasando, o sea, todo el mundo pasa por mil cosas y es justo permitirte sentir esa humanidad. Y también creo que, como bien lo dices, es cuando te permites agotar esa emoción, evitas que se encapsule. Y, y Ujú, y al contrario, cuando no te permites sentirla y la enmascaras con otro tipo de emociones, em, ujú, esta es mucho más perdura más, porque al final las emociones son ujú. pasajeras. Entonces, tal vez algunas van a ser muy incómodas, pero creo que siempre vale la pena, igual yo soy muy pragmática, pero pensar en eso, o sea, como que, pues, si me permito sentirla, a fondo, eventualmente va a terminar. Ujú, ujú. Y sí, tú lo decías hace rato en esta cuestión de, em, no me acuerdo con qué palabras lo dijiste, pero lo pensé así, el gestionar nuestras emociones, el regular nuestras emociones es como es algo que requiere práctica. Ujú, ujú. Es como un músculo que se va ejercitando y como cuando empiezas a hacer ejercicio y al siguiente día terminas toda dolorida, Ujú, pero si continúas haciendo ejercicio, tu músculo se empieza a hacer más fuerte y es capaz de sostener más y es capaz y te da más fuerza para que tú sigas
haciendo todo lo que estás haciendo y sigas creciendo. Y así pasa con las emociones. Al principio, cuando venimos de una historia en que no nos han permitido explorarlas, Ujú. conocerlas, sentirlas, y cuando se ha construido socialmente esta idea de enojarte es malo, llorar es malo, expresarte es malo. Entonces, en estos procesos que nos enseñan a no demostrarlo, dejamos de conocerlas, y cuando no conocemos algo se convierte en algo que no podemos controlar, en algo que al contrario, porque esto nos dicen mucho de las emociones, la emoción te va a controlar a ti. Se te va a desbordar el llanto, se te va a desbordar la tristeza, no te puedes controlar ese ataque de risa, como si las emociones no fueran nuestras, como si fueran algo externo que nos está poseyendo, como algo externo y algo por y para el otro, cuando es mi emoción. Y si se produce en mí, quiere decir que yo también puedo controlarla, o si no quieren decirle control, que la puedo regular, que puedo como también cuando hablo de masturbación, ¿no? Que me dicen la culpa, el miedo, la vergüenza, les digo, sí, ok, vas a descubrir muchas de estas emociones y esas te las llevas a trabajar a terapia, te las llevas a platicarlas con tus amigas. Así es como las puedes regular, sino llevarla a un espacio donde es adecuado o donde es más viable gestionarla, es decir, permítete agotarla por lo completo, porque lo único que va a haber del otro lado eres tú. ¿Cómo? Y creo que es algo bien importante. El cómo, ¿qué? Lo quiero sentir, ¿cómo lo siento? En ese momento no necesariamente le tienes que poner un nombre, no necesariamente le tienes que poner un propósito ni una explicación, porque una vez más siempre Ujú, nos ujú, exigen que ujú. tenemos que dar Sí, sí, sí. explicaciones de todo. No, solamente sabes que algo está pasando en ti. Químicamente, biológicamente, algo se está moviendo en ti que todavía no tiene nombre. ¿Qué necesitas en este momento? Así como te dije yo, pues yo necesitaba estar en horizontal. Claro. Ok, ¿qué necesitas? ¿Necesitas pararte y caminar? ¿Necesitas acostarte? ¿Necesitas desconectarte? ¿Necesitas hablar con alguien? En ese momento, cuando tú estás identificando que hay una emoción que en este momento no estás siendo capaz de regular o de gestionar, primero que nada, permitirte sentirla es qué necesito en este momento. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Está tenso? ¿Está relajado? ¿Cómo está tu mente? Y entonces ahora sí vas a poder ir pasando a tu mente. ¿Qué me está pasando por la mente? ¿Cuáles son los pensamientos que se me están moviendo? Y empiezas a explorar tus pensamientos y te Ujú. empiezas a dar cuenta que muchos de esos pensamientos no son tuyos, que muchos de esos pensamientos son expectativas, son deber ser, es la presión del trabajo, es la presión de la familia, es lo que deberías de estar haciendo o lo que deberías de estar sintiendo, y empiezas a separar y a decir, estos pensamientos no son míos, estas son creencias y eso no quiere decir que sea la realidad. Estos son deber ser, que son las normas, y esto no quiere decir que yo lo tenga que hacer. Y empiezas así como a ir, a eso se le llama la gestión de las emociones. Empiezas a separar esas cosas y ahora sí podemos pasar a la acción. ¿Qué estás haciendo? Ok, me siento ansiosa. ¿Qué hace una persona cuando está ansiosa? ¿Qué sueles hacer tú cuando estás ansiosa, por ejemplo? Estoy pensando, ¿eh? ¿Qué Ujú. hago cuando estoy ansiosa? O sea, por ejemplo, yo como. Sí, pues cuando estoy ansiosa yo igual empiezo a comer o me empiezo a enojar. Ujú, Como que yo estar ansiosa me hace sentirme, pero me empiezo a enojar conmigo y me empiezo como empiezo como a querer controlar ujú. Y la eso, por situación. ejemplo, es el sentimiento que está enmascarando tu ansiedad, por ejemplo. Te empiezas a enojar porque te estás sintiendo así, ¿no? ¿Y qué en conducta, qué es lo que haces? Mm, Me aíslo. Te aíslas, por ejemplo. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta, ¿no? Esto es lo que yo tiendo a hacer cuando estoy ansiosa o cuando estoy enojada, me aíslo. ¿Que me hace bien aislarme o me ha ayudado en otras situaciones a aislarme? Sí, ok, entonces procedo a aislarme y a darme mi espacio. No porque luego me doy cuenta que en lugar de aislarme hubiera ido a platicar con alguien, porque cuando una persona está ansiosa lo que hace es platicar. Ok, entonces en esta ocasión en lugar de aislarme, voy a ir a platicar con alguien o voy a ir a caminar o en lugar de, por ejemplo, yo, en lugar de comer, lo único que quiero es como distraerme. ¿Qué otra cosa me puede distraer en lugar de irme a dar un atracón? Pues me salgo a caminar. Ok, me salgo a caminar. Y entonces así puedes ir como ya regulando tu emoción, identificando, primero sintiéndola, después identificando los sentimientos y al final
decidiendo cómo es que quieres expresar esa emoción. Ok, estás Que algo enojada. que Ajá. exacto, sí, que algo que como lo que tú mencionas y en esta parte de la regulación de las emociones, si bien lo entiendo, es, o sea, es al final es un proceso. O sea, Exacto. no porque estemos diciendo agoten las emociones significa que siento coraje, pues entonces como la voy a agotar, voy a destrozar y voy a tirar platos y vasos. O sea, más bien es como un proceso en donde yo reconozco esta emoción y la canalizo de diversas formas que van muy de acuerdo a, pues a mi personalidad, a mis circunstancias, incluso a mis gustos, ¿no? Porque tal vez es, pues me salgo a caminar, pero pues tal vez a otras personas es, bueno, pues hago yoga o, no sé, Ujú. respiro profundo 5 minutos. O sea, como que eso es ya un tema que también se adapta a cada persona, pero es importante eh, como empezar a trabajarlo y a delinearlo. ¿Tú cómo lo dirías? Yo creo que la forma en que yo lo he aprendido es en terapia, Ujú. pero también leyendo libros al respecto y pues conociendo como qué es eso que te puede ayudar a tomar un poco esta distancia de la situación o del problema que está generando esa emoción en el caso de emociones como el enojo, como la tristeza o bueno, de cualquier cosa para también verlo como desde un punto de vista más objetivo. Exacto, y en esta decisión del qué hacer, de algo que se adecue, es sobre todo qué me hace bien a mí. Exacto, como tú decías, no se trata nada más de gritar y de mandar toda la fregada o de llorar y de tirarte a la cama a deprimirte. Esas son las conductas. ¿Qué me hace bien a mí? Es donde entra el Ujú. placer. Va a doler al principio, y no de dolor, de violencia, sino va a ser incómodo, va a ser retador, va a ser extraño, pero con la práctica se empieza a sentir más natural. Ajá. No, y creo que algo que el inicio de esto es justo hacer una pausa y observar esta emoción, ¿no? O sea, porque si estás en el rush, te sientes mal, pero sigues en el rush, como que creo que, pues, estás evitando sentirla y es cuando las emociones se encapsulan. Entonces, tal vez como creo que el principio de este proceso de regulación, o al menos eso lo puedo hablar como por lo que a mí me ha ayudado, es como hacer una pausa y observar como qué es lo que estoy sintiendo. Cuenten hasta 10, observen sus emociones, poco a poco también esto es un tema como de como lo dice Fabs, de ejercitar este músculo, eh, y pues ténganse paciencia y poco a poco. Y aparte, ¿sabes qué añadiría yo aparte de paciencia? Mucha compasión. Sí, claro. Mucha compasión porque, como dices, paciencia porque va a ser un proceso largo, pero Ujú. compasión y ahorita que lo dijiste observar, me remontó a eso que me decía mi terapeuta, ¿no? No le pongas un está bien o está mal, solo observa así de, mira, E ir coleccionando esta información porque estas emociones están ahí para algo, yo insisto, y eso es información para ti, para para acercarte a ti y para conocerte tú. Y, pues, a todas a regular nuestras emociones. Muy bien. hay que mandarle saluditos a Elizabeth que nos escribió la semana pasada, agradeciendo mucho lo que hacemos. Dice que es como súper apasionada de escuchar nuestro podcast y que de hecho la motivó para juntarse con un grupo de amigas y hablar y abrir un grupo donde juntas reflexionan sobre temas de todo esto que hablamos de feminismo, que Ay, se qué llama bonito. Sororeando. Sí, aparte el nombre está padrísimo, Está súper Sororeando. bonito. Saludos, chicas. Saludos, y que de hecho usan el podcast para reflexionar juntas. Entonces, muchas, Am, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nos seguimos escuchando. Gracias por acompañarnos en este episodio. Saben que estamos en las redes sociales para leerlas, nos encanta que nos escriban sus experiencias. Así que, Iracema, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram como @iracemica con Z y K, y a ti, Fabs. A mí me pueden encontrar como @DRA_Fabiola Trejo en Instagram, Twitter y Facebook. Y al podcast lo pueden encontrar en Instagram como @Revolución del Placer. Nos escuchamos pronto. Perfecto, bye.